Hola, buen día. Yo soy David Díaz. Estoy esperando. Un gusto. ¿Algunos ya han escuchado sobre Bitcoin o blockchain? ¿Sí? ¿Hablaron de eso ayer? ¿No? No, ya están informados del tema. Bueno, está bien. Me presento. Mi nombre es David Díaz, soy CEO de Blockchain Academy. Es una división de Bitcoin de Argentina que se dedica a la educación y a la masificación del uso de tecnologías descentralizadas como blockchain y Bitcoin. Y hablaremos de otras que existen. El término es DApp, Decentralized Apps. Y empezamos con Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? ¿Por qué nace todo este concepto de blockchain? Bueno, primero Bitcoin es dinero desnacionalizado, descentralizado, consensuado y deflacionario. Bien, vamos a especificar las diferencias de cada una. Dinero descentralizado porque no se almacena la información en un solo lugar, no está en control de una persona. Desnacionalizado porque no lo emite ningún país, es emitido en base a un consenso previo que se estableció en un paper en el año 2008, lo cual atrajo cada vez más usuarios. Y es deflacionario porque desde un principio se estableció que solo existirían 21 millones. Bien, es muy sencillo. Generalmente Bitcoin lo definen en largas líneas, en los periódicos y infinidad de opiniones, pero es un concepto muy simple, es esto, es dinero, ni siquiera lo mencionamos como moneda, porque tiene una estructura propia. La moneda generalmente la usamos como unidad de cambio, como un método para referenciarnos y realizar pagos. Esto plantea toda una alternativa nueva, un dinero desde cero. Por lo tanto, su valor hoy en día ya ronda los $6.500. De ahí vienen los presentes históricos, porque tiene que nacer un Bitcoin. Y el mejor ejemplo que podemos tener para ustedes es la historia del mismo dinero argentino, en el que toda esta cantidad de masa monetaria, que ni siquiera era la que existía en ese momento con las monedas provinciales, llenaba la suma de 250 billones de pesos. Y a través de los años, por la infinidad de decisiones económicas que se han tomado, todo esto equivaldría nada más a un peso. Si una persona hubiera ahorrado esa cantidad y lo hubiera conservado de una manera clásica, bajo el colchón, hoy en día tiene un peso. Y lo más importante es que este peso no tiene el poder adquisitivo que 250 billones en esa época. Sin ir muy lejos, ni siquiera de 10.000 australes. Ni siquiera 100 pesos tiene el mismo valor desde el año 2013 hasta acá. Podemos decir que bueno, esto es un caso excepcional, pero entonces pasemos al dólar. Siempre ha sido la moneda por excelencia en muchos países. Y este dólar sí tiene valor, es un dólar fuerte. De hecho, en las imágenes yo lo tengo así como dólar strong, para poder referenciarlo. Debido a que esto sí es una nota pagadera en $1 de plata, que en esa época era 0.3 onzas troy. Y luego tenemos este billete, que es el que se usa hoy en día, en el que ya no tiene ningún respaldo alguno, sino como una nota de tenencia legal que asume la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, ya que estamos en el Congreso, y si alguno se da cuenta de esto, lo podemos llamar clásicamente un fraude. Simplemente te doy papelitos que yo mismo emito a mansalva, los que se me ocurran, sin ninguna repercusión ni ninguna auditoría. ¿Por qué es importante saber eso sobre Bitcoin como funcionalidad, como dinero? Porque esto es lo que crea la confianza y lo que deriva en smart contracts y blockchain y todo este tema que luego vamos a ver cómo lo podemos aplicar empresarialmente. Primero entendamos cómo funciona una transacción Bitcoin, que es bastante simple. Tenemos dos personas que se quieren realizar un pago. Aquí viene lo que involucra el proceso tecnológico, la transferencia de información. ¿Por qué razón esto cobra valor? ¿Por qué razón se le confía dinero a esta red? ¿Qué es lo que hace de nuevo? Primero tenemos dos personas, que para empezar ni siquiera tienen que ser dos personas. Pudieran ser incluso dos software informáticos que transaccionen entre sí. La red le es indiferente, no tienes un registro de ello. Con direcciones o carteras Bitcoin en sus ordenadores.
Cabe destacar que ordenadores es cualquier dispositivo que tenga acceso a internet y suficiente memoria para correr un nodo. Y estas carteras tienen archivos, lo que llamamos bitcoins, que son en realidad unas expresiones, bits, como mucho 256 bits almacenados. Y se expresan de esta manera, no sé si se ve, pero son un choclo de números que empieza por 1 y alcanza hasta 32 caracteres. Ahí es donde se tiene los bitcoins, por decirlo así. Cuando deciden operar, la persona que va a recibir crea una nueva dirección, que lo podemos hacer a referencia como un CBU, con la diferencia notable de que puedes emitir infinitos CBUs para recibir dinero. Uno diferente por cada persona, por cada pago que deseas recibir. Okay. Bien, aquí estamos. Enviar un pago. Ya tenemos la parte donde va a recibir la información. Ahora, Alice, en este ejemplo, desea enviar el dinero. Y aquí viene o empieza la parte interesante. ¿Cómo se envía datos? Primero se tiene que autenticar. Ya mencionamos que no hay registro en ningún lado, no necesita ser una persona. Pero igual tienes un método de autenticación, igual tienes una forma de verificar tu identidad y que eres el único poseedor de la información que deseas enviar. Esto es porque se crean dos claves al momento de crear esta dirección que les acabo de hablar. Una llave pública y una llave privada. La llave pública es aquella que le entregas a la red y a los usuarios para verificar que efectivamente esa es tu dirección y posees los fondos. Y la llave privada es un procedimiento que haces tú de manera local, firmando la transacción y generando un hash que se transmite. Funciones hasheables, que veo que eso sí lo hablaron. ¿Saben lo que es una función hash? ¿No? Yo veo algunos que dijeron que no. Una función hash es una expresión matemática de X cantidad de datos. Agarras cualquier cosa, cualquier documento, pese 10 kilobytes a 3 gigas, 3 teras, y lo puedes expresar en un número. Le das una huella dactilar, le das un identificador. Ahora, una vez que ocurre esto, que tienes esta huella dactilar y verificas tu operación, puedes emitir un pago. Y ya está, lo transmites a la red. Pero no por esto significa que ya sea válido. Y aquí es donde viene la parte interesante de Bitcoin y lo que plantea tener bases de datos descentralizadas. Resuelve el problema de la confianza, de por qué no tengo que depender de un tercero que me almacene y me transmite la información. Porque esta información es transmitida a todas las computadoras que están conectadas a la red Bitcoin. Y hay pequeños usuarios, o podemos llamarlos roles, que se les dice mineros. Es nada más una referencia, deberíamos llamarlo más bien notarios o escribanos, porque lo que hacen realmente es recibir estas operaciones y almacenarlas en un bloque de información de 1 megabyte, pero como propuesta nada más, en el que dicen, bueno, los datos recopilados que más no son convenientes económicamente, porque hay una pequeña comisión detrás, lo vamos a almacenar aquí y vamos a dedicarnos a resolver esa operación. Una vez que la resolvamos, nos dividimos la ganancia. Eso hace que toda la red colabore en conjunto para verificar estas operaciones y nadie busque ir en contra o de incorporar transacciones falsas o de su conveniencia, que de hecho es imposible y vamos a ver por qué. El proceso de minado incorpora también funciones hash, estos datos que les acabo de decir que pueden derivar de cualquier tipo de información. ¿Qué pasa con los hashes? Que el más mínimo dato de entrada que varíe da un resultado totalmente distinto por amplia variedad. Aquí hay 3 ejemplos, se llama The Root of All Evil, en el que escrito de esa manera da 56 o más caracteres únicos, pero cambiándole nada más The Root of All Evil, en vez de una B corta le colocamos una U, da un resultado totalmente distinto. Y así si llegamos a decir The Root of All Bear, cualquier mínimo cambio genera un resultado totalmente diferente.
Eso ayuda porque todas las transacciones que se van sumando generan números aleatorios que nadie sabe en qué va a resultar. Así que te obliga a trabajar en ellos. Nadie lo puede simplemente falsificar o presumir cuál es el dato y resolver el bloque mágicamente. Lo cual permite que se concatene toda la información, una detrás de otra. Y si yo tengo, digamos que suficiente influencia política o incluso poder económico para minar por encima de lo que tiene la red, igual para yo cambiar un dato de este pequeño bloque, digamos la operación inicial, no me conviene que se transfiriera esa cantidad de valor o que se introdujeran datos en este lugar, tendría que volver a pasar por todo este proceso que ya toda la red lo está haciendo 2, 3, 5 bloques más adelante. Y al cambiar un dato de acá, debo volver a hacer el trabajo para este bloque y el que sigue. Entonces tendría que tener poder de computación mucho más rápido que el actual. O sea, 5 o 6 veces más del que existe actualmente, porque tengo que ponerme a la par antes que todo el mundo se dé cuenta que estoy moviendo y falsificando información. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Hay un vaso de agua? Por favor. Ok, seguimos con la parte de minería o verificación de datos. Cuando se incorporan todos estos datos, todos estos hashes, igual estuvo predefinido durante ese bloque, parte de las reglas de consenso que dije al principio y que es lo que le da confianza a Bitcoin, que iba a haber un número aleatorio también por determinar. Y la única forma de determinarlo es por fuerza bruta. O sea, intentando todas las combinaciones de números desde el 0 hasta el final. Y esta cantidad de ceros que se le agrega a ese hash no se sabe. Simplemente la tienen que intentar. Mucho mejor. Para que se sepa o se entienda la magnitud de intentos y de poder de cómputo que se tiene, les digo que actualmente se hacen 76 trillones de combinaciones de números por segundo. Y la red general necesita al menos cada 10 minutos unos 256 cistillones de combinaciones. Cistillones son 3 ceros 6 veces. ¿Okay? Un número largo que hay que inventar todo el tiempo. La red está en este proceso todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, lo cual hace la red muy segura, lo hace una base de datos descentralizada infranqueable. Porque para lo que les acabo de mencionar, para el más mínimo dato, llámese un byte, 10 megas, que desees vulnerar, que desees cambiar a tu conveniencia, debes superar toda esa red. Y ni siquiera todas las computadoras actuales le llegan al 10% de esta red de procesos. Por procesos industriales que ya se han dado de chips que solo se dedican a eso. Por lo tanto, son mucho más eficientes que los sistemas de cómputo actuales que usamos para nuestros teléfonos, nuestros grandes servidores y toda esta parte de hardware que nos sirve para muchas otras cosas, pero no exactamente para minar o procesar en la red Bitcoin. Una vez ocurre todo esto, la operación de Bob y Alice que acabamos de mencionar quedaría aquí. Y de hecho, desde que empezó esta charla, se estuvo realizando todo este proceso en la red. Así que es probable que si Bob y Alice hicieron la operación cuando empecé la charla, ya tengan una confirmación y ya la red mundial se haya puesto de acuerdo en que esa operación ocurrió en determinado momento y en determinado bloque. Esto es importante que lo entendamos porque nos da una funcionalidad bastante interesante que es la veracidad a través del tiempo, o sea, un sellado de que algo ocurrió a tal día, a tal hora. Y esto seguirá ocurriendo, esperemos, hasta el fin de los tiempos y se mantenga la red Bitcoin segura. Y pueden comprobarlo si alguno tiene un escáner, un lector de QR. Esta barrita los lleva a una dirección donde pueden ver esta red funcionando en tiempo real y van a ver cómo se van incorporando nuevas operaciones de distintos montos. También para la red esto es irrelevante, aunque un Bitcoin valga hoy día $6.500, pueden haber operaciones de $100.000,
1000 bitcoins, 2 bitcoins, 0.1, y para el RED es lo mismo, son simplemente datos. Puede empezar igual, 250 bits, 300 bits, le es indiferente, se verifica y se une en un bloque en todo este proceso que acabo de mencionar. Y para nosotros como usuarios solo se vería de esta manera. Suena algo complicado, pero para el usuario es tan simple como emitir un pago, presionar un botón, escanear otra dirección y autorizarla. Todo esto que acabo de explicar es blockchain. Blockchain nace debido a este proceso. ¿Sí? ¿La quieres volver a ver? Ah, no te preocupes. Bueno, blockchain es todo este proceso. Es justamente transferir información de manera confiable entre personas que ni se conocen, que nunca se han visto y que ni siquiera tienen necesidad de verse. Uno de los beneficios es la transferencia de valor. Bitcoin, lo acabamos de hablar, el transferirnos dinero de esta manera, saber que la otra persona nos recibe esa cantidad y nos la va a hacer valer. Pero luego tenemos funciones bastante interesantes como la certificación de documentos, que es añadiendo funcionalidades hashes en la blockchain, o sea, registrando documentos en esta base de datos descentralizada. Tenemos emisión y gestión de valores negociables, también todo a través de blockchain, justamente por la velocidad de operación y por la inmutabilidad de las operaciones. Desenvolvimiento de sociedades públicas a través de registro de identidades, registro de propiedades, el uso de este sellado del tiempo para determinar que algo ocurrió en un momento, y eso lo está usando actualmente el Boletín Argentino, que lo implementó hace apenas 3 semanas, lo cual también representa un ahorro importante porque en esta parte, en lo que mi compañero les va a explicar la implicancia legal, la evidencia de blockchain a través del tiempo es verídica. O sea, no hace falta tener una persona o una entidad que nos emita firmas digitales. Se puede hacer a través de blockchain. Y esto es lo que justamente está aprovechando el Boletín Argentino, no gastar dinero en terceros cuando ya tienes una red lo bastante segura y fiable como para tú decir que algo ocurrió en determinado momento. Este uso de firmas digitales también puede permitirnos tener identidad única, pero a la vez privada, de forma que todos puedan hacer un hash y puedan otorgarlo en determinado momento, cuando ustedes lo necesiten, pero que nadie pueda consultar su información sin su aprobación. Bueno, pasamos entonces ahora al Smart Contract. ¿Qué es un Smart Contract? Un Smart Contract es aprovechar toda esta propiedad de blockchain y programarla a tu favor. Entonces tenemos contratos regulares, como se redactan, con una forma, con su confidencialidad y la celebración entre qué partes tenemos involucradas. En un Smart Contract tenemos todo integrado en una blockchain. Le damos de una vez todo el proceso legal, el mismo modelo de pensamiento, pero la confidencialidad está basada en criptografía y en que está distribuido. Eso, uno, nos reduce el uso de papel y nos reduce el uso de ciertos intermediarios de confianza, porque la celebración es entre las partes. Nos da toda una gama, incluso aquí en la parte de seguros, porque pudieran ejecutarse cláusulas de seguro de manera automática, sin intervención de terceros, igual que transporte y muchos otros medios de pago. Me voy apurando porque ya me dieron. El bloque que les acabo de mostrar era una entrada y una salida, un conjunto de datos que venía, un conjunto de datos que iba y eso realizaba un pago. Pero en un Smart Contract se le puede añadir mucho más. Por eso que se dice que se pueden crear cláusulas, se puede hacer todo sobre blockchain y nos da todos estos beneficios. Estas son empresas que actualmente están desarrollando proyectos sobre blockchain y estas son las empresas que nacionalmente están trabajando en blockchain. Esta es una compañía de seguro entre pares. Se colocan fondos y se gestionan de manera mutual. Ellos verifican información en blockchain. Ellos son un sistema judicial y moneda par, un proyecto bastante interesante de tokenización del peso para realizar pagos de manera mucho más automática y menos costosa. Algo más que se le puede sumar a todo esto es de qué sirve. Bueno, blockchain y data science y los smart contracts sumados juntos darían verificación en tiempo real.
algo que siempre se ha buscado, la detección de fraudes en el momento que se está realizando, la detección de movimientos sospechosos. Esto ayuda justamente por las propiedades de los hashes que permite identificar operaciones al instante con un poco peso y con una validez muy grande. Gracias. ¿Cualquier pregunta?